Siguiendo con la serie La ruina de un cristiano, hoy veremos la lección número 4, tú mismo, tu peor enemigo. Esta es la última enseñanza, la última lección de la serie La ruina de un cristiano. Así que tú mismo, tu peor enemigo, el título mismo te lo dice todo. El hombre es esclavo de sus propias pasiones, somos esclavos de vicio, de conductas, de codicias, de muchas cosas que nos impiden disfrutar la libertad. Y aunque cuando nosotros escuchamos hablar de libertad, cada uno tiene su propio concepto de libertad. Sin embargo, la palabra de Dios nos revela el verdadero concepto de libertad. El Señor Jesucristo dijo en Juan 8, 31 y 32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nosotros cuando queremos hacer lo correcto, descubrimos que estamos esclavizados a un tirano. Estamos hablando no de un gobernante, no de un patrón, no. Estamos esclavizados con el tirano que está dentro de tu propia vida. Es nuestra propia maldad, soy yo mismo, tú mismo, el malo, que argumenta y nos convence adentro. Dice Pablo, es una ley que se rebela contra la ley de Dios, es la ley de la carne. Por esta razón, vivimos esclavizados al rencor, a la amargura, al enojo, al resentimiento, a las adicciones, en fin, esclavos de algún vicio, etc. En el más maravilloso grupo de discípulos que Dios ha formado en la tierra, hubo serios contratiempos y algunas dificultades profundas. Ni aún esa pequeña comunidad pudo escapar a la traición de la naturaleza humana, nuestra propia naturaleza carnal. En nuestro viejo hombre, adámico, se encuentra toda la capacidad para destruir las cosas hermosas que en el tiempo apropiado Dios ha ido trayendo a nuestras vidas. Dios nos ha dado una vida nueva, un ministerio, así como todas las cosas preciosas que hoy podemos disfrutar y que Él trajo a nuestra vida por amor a nosotros, solamente porque nos ama. Entre esos dones se encuentra cada persona que tiene el deseo de seguir a Dios. Ahí encontramos a los hermanos, a través de los cuales tenemos la oportunidad de conocer el amor de Dios. Es una familia nueva, es una familia a la cual nos integró Dios porque todos somos hermanos bajo un mismo Padre, bajo una misma iglesia. Allí están también nuestros seres amados que Dios fue trayendo en su oportunidad para que pudiéramos apreciar más su amor. Tal como dice la Escritura, todo lo ha hecho precioso en su tiempo. Sin embargo, toda esta relación tiene un terrible enemigo, el cual se encuentra habitando dentro de nosotros mismos. Cuando los conflictos básicos no son arreglados, surgen otros de mayor dimensión, los cuales pueden guiarnos a pervertir y corromper la verdad en la que hemos sido enseñados. Si somos fieles en lo que hemos recibido y honestos para enfrentar nuestras faltas, todos experimentaremos victoria. Y lo dice Isaías 53, 18. Pero si nuestras debilidades empiezan a ser ignoradas, nuestro carácter cristiano dejará de desarrollarse y se debilitará por completo. Y en estas condiciones, la caída será inevitable. Dentro de esta situación, algunos abandonarán la carrera. Y aunque no serán de ayuda, tampoco se convertirán en un estorbo. Sin embargo, habrá otros que, habiendo salido de la carrera, tratarán de mantenerse en la obra
y sus motivos equivocados les harán blancos de las grandes mentiras y errores. Esto les llevará a hablar cosas perversas con las que tratarán de llevar a otros a su misma desviación. Nada puede calmar más la conciencia de un discípulo caído que el arrastrar tras de sí a otros discípulos. Estos creyentes caídos en el fondo son conscientes de su situación, pero se pueden engañar completamente a medida que comparten el mismo error a otros. Su amargura es contaminante. Es una tristeza entender que estos discípulos que habrán fallado en su relación con el Señor buscarán a otros creyentes para fortalecer su posición y tratar de justificarse en su mala conducta. Y el blanco serán todos aquellos que hayan manifestado cierta debilidad de carácter y de esta forma intentarán hacerlos parte de su calamidad. La pregunta entonces es, ¿en dónde encuentro la libertad sobre todas estas luchas? La libertad, según la palabra de Dios, es una capacidad que el hombre adquiere en el momento de la conversión para hacer las cosas que a Dios le agradan y para poder vivir de acuerdo con lo que es correcto. Por ejemplo, cuando empiezas a experimentar que ya no estás esclavizado a la mentira, te hace vivir tranquilo porque ya no tienes que preocuparte por tratar de mantener los engaños en los que vivías. En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo con el pueblo de Israel. Ellos se encontraban esclavizados en Egipto por un tirano llamado Faraón, que los hacía trabajar intensamente y por más que ellos se esforzaban, no podían cumplir con las demandas. ¿Qué tiranía es la mentira de esta vida? Por ejemplo, los vicios, las adicciones y muchas otras cosas indebidas. ¿Cuántos no llegan con estos tiranos, los toman y cuando regresan del efecto dicen, no encontré lo que me decía que hallaría? Tal vez la próxima vez. El mismo rey Salomón dijo, todo es vanidad. Es una vana ilusión. En realidad, todas estas cosas son como aquellas labores que desempeñaba el pueblo de Israel. Trabajaban todo el día, llegaban agotados, y el capataz todavía les decía, aún no han cumplido su tarea. En medio de toda esta frustración, cada uno de nosotros busca una respuesta, y fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Tan grave era su opresión que clamaron por ayuda y Dios decidió librarlos. Había un hombre llamado Moisés, a quien Dios comisionó para hacerle saber a este pueblo en esclavitud que él estaba consciente de sus problemas. Dios le dice a Moisés, ve a decirles a la gente que yo los voy a salvar. Y Moisés hace una pregunta que todos nosotros haríamos. ¿Cómo me van a creer que voy en el nombre de Dios? Dios le dice a Moisés, yo voy a mostrarte mi poder. Y cuando la gente te pregunte quién te envió, les vas a decir que te envió yo soy. Yo soy ese que me envía, tú vas a decir. Él quiere tener relación con ustedes. Éxodo 4:28. Dice literalmente, entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová, del Señor, que le enviaba y todas las señales que le había dado. Así que Moisés es enviado a la gente que como todos nosotros estaba buscando una solución a sus problemas. Dios a través de Moisés hace grandes prodigios
y manifiesta claramente su poder. Moisés llegaba con Faraón y le decía, deja salir a mi pueblo. Y Faraón le dice a Moisés, vete con tu pueblo. Y aquellos hombres salen libres. Hay un instrumento poderoso que toca el corazón del hombre, y esto es la palabra de Dios. Con ella puedes mostrarles a las personas cómo Cristo es la salvación para sus vidas. Volver a nacer no es un concepto meramente, es una maravillosa realidad que experimenta el que recibe a Cristo y es librado de su pecado. El pueblo, después de creer en Dios, se enfrentaba al primer gran obstáculo, un mar. El mar Rojo los separaba de la tierra prometida. Por otro lado, Faraón reconsidera su decisión de haber dejado salir al pueblo de Israel y sale con su ejército a buscarlo. Y ese pueblo que había salido confiando en Dios, ahora se encuentra atrapado entre un mar que es imposible de cruzar y un enemigo que viene atrás, que es imposible luchar contra él. Moisés llamó a Dios diciendo, ¿qué haremos? Y Dios le dice, deja de clamar y avanza. Éxodo 14:15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Avanzar con un obstáculo como el que tenemos adelante. El día en que tú invitaste a vivir a Jesucristo en tu corazón, recibiste la orden de avanzar a una vida nueva. Y todos en ese momento vivimos un mar de dificultades. Y al ver todos nuestros problemas, nos preguntamos, ¿cómo voy a poder cruzar a través de tantos problemas, de tantas dificultades, tantos que se oponen a mi fe? Y la promesa de Dios es que el que se va a encargar de que pueda salir adelante y cada victoria se convertirá en el gran testimonio de que Dios está en tu corazón, es el mismo Dios que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él te llamó y Él te sustentará. Él es el todo en tu vida. Nada te faltará, dice el Salmo 23. Dios entonces le dice a Moisés, extiende tu mano sobre el mar. Éxodo 14. Dice el versículo 21, y extendió Moisés su mano sobre el mar. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Y delante de todos, el mar se empieza a separar. Imagínense, y se abre un camino. Qué impresionante ha de haber sido aquel espectáculo. Y todo Israel se alegra de la misma manera que nosotros nos alegramos al ver el fruto de nuestra salvación. Porque tú y yo, al ver hacia atrás, contemplamos cómo quedaron sepultados los problemas que eran para nosotros grandes obstáculos y que no nos permitían ser felices. Pero ahora hay que recordar, para nuestra confianza y fe, tenemos una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. A Él nos entregamos y Él nos regaló esta vida nueva. Y ahora hay que conocerla para vivirla. Entonces, tenemos una vida nueva que vivir y una gran tierra que conquistar. Durante los 40 años que Israel estuvo en el desierto, dice la Biblia que la nube nunca dejó de protegerlos en el día y en la noche siempre estuvo la columna de fuego. Dios siempre estuvo acompañándolos porque el viaje fue a través de un desierto totalmente desconocido para ellos. Es como la nueva vida que Dios nos ha dado. Es desconocida para nosotros. Dios sabe cómo la vamos a vivir y necesitamos pegarnos a Él, al que nos invitó a esa vida nueva. En Éxodo 15, 1 al 4,
y 21, podemos observar un canto, un cántico de Moisés y los hijos de Israel. Y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha hecho en el mar al caballo, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Y me encanta el versículo que dice, Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré, etc. Este pasaje nos relata cómo el pueblo se alegra al ver a sus enemigos derrotados. Ellos cantaban, se regocijaban y alababan a Dios con estas victorias. En realidad, no hay persona que se haya convertido que no haya emitido un cántico de alabanza en su corazón y que le haya dicho a Dios, qué maravilloso fue conocerte. Y cuántas victorias han llenado de gozo nuestro corazón y nos han dado profunda satisfacción. Es cierto que las victorias que Dios nos ha dado son maravillosas, pero no podemos vivir en las victorias del pasado. Debemos vivir y seguir avanzando, pero sin olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces Dios le dice a Israel que avancen hacia el desierto. En Éxodo 15, 22 dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Cuando tú te convertiste, Dios te introdujo a una vida nueva. Esa vida no la vas a poder vivir en tus fuerzas. Y Dios te va a guiar a diferentes lugares y circunstancias que ha preparado para que puedas aprender a seguirlo. Es importante comprender que Dios escoge el camino y elige los lugares, y nosotros jamás hubiéramos escogido el primer lugar al que Dios nos llevó. Imagínate la situación. Ya pasamos el Mar Rojo, contemplamos la destrucción de nuestros enemigos, todos vamos platicando de las grandes victorias de Dios y esperanzados a llegar a un buen lugar, porque Dios nos va guiando. Ahora, el segundo día, todavía no llegamos y la pregunta lógica es, ¿no tienen sed? ¿Qué calor hace? Y así terminamos el segundo día. Al tercer día, la sed es insoportable. Hemos llegado al lugar que Dios eligió, en donde vamos a aprender cosas muy importantes. Una lección que jamás debemos olvidar. Todos los que hemos vuelto a nacer vamos a ir a ese lugar. Entonces llegamos a un lugar en donde no hay agua. No hay agua. Y en ese momento se manifiesta el enemigo que Dios quiere destruir. Estamos en pleno desierto porque el mundo es representado como el desierto. Nosotros creemos que nuestros enemigos son las drogas, el alcohol, los malos amigos, las malas influencias, los malos lugares. Bueno, sí es cierto, sí son enemigos del creyente, pero no el más peligroso. Es por esta razón que Dios nos tiene que llevar a un lugar a donde aprendamos a distinguir a nuestro peor enemigo. Ya sabes de quién estamos hablando. Es el ser corrompido que nosotros fuimos hasta el día en que nos convertimos. Muchas veces el creyente no entiende cómo actúa ese viejo hombre, el de nuestra vida pasada, y no lo quiere identificar. ¿Y sabes por qué? Porque hacerlo implica cambiar en el interior. Es admitir nuestro orgullo, admitir la envidia, la rivalidad, la falta de voluntad, los celos. Nos falta voluntad para someternos a la palabra de Dios.
Pero, bueno, ese es el verdadero enemigo del creyente. En nuestro interior está, o sea, yo mismo. Dice en Éxodo 15, 23 y 24, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? El pueblo murmuró contra Moisés, pero no fue una simple queja. Seguramente empezaron a decir, a mí se me hace que eso de la tierra prometida es puro cuento. A mí me dijeron que todo iba a ser diferente. Yo creí que Dios iba a resolver todos nuestros problemas. Y así el enemigo aprovechó las circunstancias para cambiar la actitud del pueblo hacia Dios y murmurar. ¿Quién es el que murmura en nuestro interior? Es el hombre que fuimos hasta el día de la conversión. Si tú escuchas sus murmuraciones y no les tienes temor, ya estás totalmente derrotado. Y si sigues sus pasos sin enfrentarlo, nunca dejará de hacerte daño. Los 40 años en el desierto fueron porque Israel nunca quiso enfrentar a este enemigo. Ellos mismos, en su interior, individual. Y ese día, Dios le dijo a Israel, te he librado de tus problemas, te he rescatado de tus opresiones, te he librado de tus circunstancias. Pero hoy quiero enseñarte que tu peor enemigo es aquel que vivió todo este tiempo sin conocerme. Tú eres el que siempre ha murmurado contra Dios, que siempre ha vivido opuesto a mí y que desafortunadamente no se quedó en Egipto. Los egipcios, por algunos siglos, no volverían a molestar a los judíos, pero el que siempre los molestaría era el enemigo que habían llevado consigo. Cuando tú te convertiste, Dios hizo de ti una nueva criatura. Pero la persona que tú fuiste seguirá contigo hasta que llegues a la presencia de Dios. Por lo cual, tienes que aprender a conocer a ese enemigo sobre aquel, y permitirle a Dios que te dé la victoria sobre aquel que nunca te permitió ser feliz. Ese hombre actúa de una forma muy sutil. Y cuando las circunstancias dejan de ser cómodas, dejan de ser atractivas, o ya no le convienen, inmediatamente viene la queja. Cuando viene la tentación, el enemigo nos propone aceptarla. Cuando el orgullo se manifiesta, él nos impide ceder. Él es el que argumenta para darte la razón cuando fallas. Él es el que lucha en tu interior para que no tengas victoria. Ese es el enemigo que tienes que aprender a enfrentar, a conocer perfectamente y a no aceptar sus propósitos. Esta es la razón por la que Dios, antes de llevarlos a la tierra prometida, tenía que enseñarles quién era su peor enemigo. Y allí surgió la murmuración. Murmurar. Murmurar. ¿Qué tiene de malo? Drogarse, robar, mentir, pelear, eso sí es malo. Pero murmurar, ser orgulloso, ser necio, mantener la mentira discutiendo, eso no lo vemos tan mal, cuando en realidad esa es la raíz de muchos problemas que tenemos. Observa y escucha cómo en este pasaje este viejo hombre opacó por completo lo que Dios había hecho. Moisés, ¿qué pasa? ¿Nos rescataste para matarnos ahora de sed? Es increíble lo fácil que olvidamos nuestra conversión.
Si porque viene una tentación o una necedad, y allí estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, y olvidando que somos nuevas criaturas, que somos cristianos, que ya no somos como antes, que tenemos la herramienta espiritual para vencer nuestra propia naturaleza. Pero ahí estamos chismeando, hablando mal de los hermanos, constantemente buscando bloquearlos por los celos, la amargura o lo que sea que destile de nuestro corazón. Esto habla de que no hemos entendido que al que hay que combatir no es el de afuera, sino el de adentro, nuestra propia naturaleza. Viene una codicia y cierras por completo los ojos y te olvidas de lo que Dios hizo por ti. Y en ese momento solo es lo que tu antiguo hombre te está pidiendo. Y él argumenta y argumenta y acaba convenciéndote. ¿Cómo puedo entonces yo vencer a este enemigo? Tienes que hacer lo mismo que con las otras cosas sobre las cuales Dios te dio la victoria. En primer lugar, tienes que denunciarlo, tienes que entregarlo, tienes que dejar de justificarlo, porque si lo justificas, ya te derrotó. Cuando este hombre se manifiesta a través de una conducta equivocada, es Dios quien lo está poniendo en tus manos y no lo debes dejar escapar. Atrápalo y llévalo delante de Dios y dile: Dios, aquí está el mentiroso, aquí está el orgulloso, aquí está el envidioso. Y sabes, Padre, yo ya no lo quiero. Y te sorprenderás al ver cómo Dios te da la victoria. Dios los llevó a un lugar, al pueblo de Israel los llevó a un lugar donde no había agua. Y luego los llevó a donde sí había agua, pero no se podía beber. Ahora, otro problema más. Había agua, pero no se podía beber. Qué absurdo, ¿no? Que no se puedan arreglar las cosas de nuestra vida de otra manera. Qué fácil es resolver el problema del agua, pero Dios no estaba tratando de resolver el problema del agua. Para Él no es ningún problema. Quería poner en evidencia a un enemigo. Y lo que puso en evidencia fueron las dificultades que traes. Y ahí saltó al escenario. Y cuando surge ese problema, es cuando dices: ¿qué me está pasando? ¿Por qué reaccionó así? ¿Por qué abandono a mis hermanos? Porque yo puedo estar abandonando a mis hermanos estando junto con ellos, aislado de la comunión. El lugar se llama Mara. El agua estaba amarga. Mara significa amargura. La gente no sabía lo que pasaba. Y muchas veces los que acaban de recibir a Cristo dicen: ¿en dónde está el poder del que me hablaban? Otros dicen: ¿qué es lo que pasa con esta persona que se convirtió y sigue viviendo mal? Lo que pasa es que el viejo hombre, esa vida antigua que traías, nunca se murió. Ahí está dentro. Y entonces tomó el control, volvió a tomar el control. Se supone que ya se había desechado. Pero ahora, como tú olvidaste la vida nueva, no la cultivas, no la llenas de la palabra, entonces estás totalmente debilitado. Y ese viejo hombre, esa antigua naturaleza, toma el control de nuevo de tu persona y empieza a destruir los valores que Dios te dio. Y los que estamos viviendo para Dios, sabemos que el problema no está en Dios, porque Dios es veraz, Él es fidedigno, Él es verdadero. Y el hombre es mentiroso, dice Romanos 3:4. Dios nunca ha dejado de cumplir sus promesas. Somos nosotros los que nos engañamos a nosotros mismos.
Dios pone en evidencia nuestro antiguo hombre, lo pone en nuestras manos, nos dice cómo es y le abrimos la puerta de la justificación y lo dejamos escapar. Entonces se fortalece y se va convirtiendo en un enemigo más y más terrible. En Éxodo 15:25, Dios le dijo a Moisés, ¿ves aquel tronco? Arrójalo al agua. Y ese tronco nos habla de aquella cruz que fue levantada fuera de Jerusalén. En ese lugar, Dios mató a ese enemigo, la persona que tú eres, porque Cristo llevó tu pecado en su cuerpo y lo clavó en la cruz y lo sacrificó para darte una vida nueva. Cuando tú ves venir a tu enemigo, a tu antiguo hombre, voltea a ver ese árbol y acuérdate que ahí fue derrotado ese enemigo. Y con toda confianza en el poder de Dios, tú dile, Dios, aquí está mi maldad, aquí está lo que me propone y yo no quiero hacerlo. Cada vez que un creyente tiene victoria, no es más que el momento en el que tomó su viejo hombre y le dijo a Dios, yo reconozco que he muerto al pecado. Y así le permitimos a Dios darnos la victoria que alcanzó para nosotros en la cruz. Así que Dios le dijo a Moisés, toma ese tronco, échalo en las aguas y las aguas amargas se van a poner dulces. ¿Cuántas áreas de nuestra vida todavía no se pueden beber? ¿En cuántos lugares de tu vida no encuentras todavía la satisfacción prometida? Hay áreas que definitivamente siguen siendo amargas. ¿Y sabes por qué? Porque Cristo no ha podido endulzarlas porque tú mismo lo estás estorbando. Tú me dirás, ¿acaso puedo amar a quien tanto odio? Lo puedes amar y con todo el corazón si dejas que el Señor transforme tu amargura en dulzura. ¿Puedo aborrecer lo que tanto daño me hace? Si dejas que el Señor Jesucristo lo haga, será una realidad extraordinaria en tu vida. A lo que te está invitando es a que te dé la oportunidad de endulzar las aguas, aquellas áreas de tu vida que no han sido tocadas por el Señor. Puede ser que ya hayas nacido de nuevo, que tengas a Cristo de corazón, y en un sentido hay victoria, hay testimonio, pero todavía no hay una completa y profunda satisfacción, que es lo que estás buscando. ¿Por qué no dejas que ese viejo hombre sea capturado y que las aguas que hoy no se pueden beber puedan empezar a satisfacerte? Si no permites que Dios cambie esos aspectos, siempre te vas a sentir insatisfecho. Y por esa sed que vas a estar experimentando, no recordarás más que el momento que estás viviendo. Y no podrás recordar las escenas victoriosas, ni los cánticos que hace tiempo habías entonado, cuando Dios entró a vivir en tu corazón. Después que las aguas fueron endulzadas y el pueblo bebió, Dios le dijo a su pueblo, Éxodo 15:26, si oyereis atentamente, yo puedo ir sanando cada aspecto de tu vida, porque yo soy Jehová, tu sanador. Egipto representa al mundo que no conoce a Dios. Y Dios les está enseñando que Él no quiere que vivan como la gente que no conoce a Dios. Porque hay creyentes que teniendo al Creador en su corazón, viven igual que los incrédulos. Y la razón es que Dios, su sanador, no los ha podido ayudar porque ellos mismos lo bloquean. Después leemos que cerca de allí había un lugar que se llamaba Elim, que no era más fácil,
¿Qué no era más fácil que Dios los llevara a ese lugar directamente, a Elim? ¿No será posible que Dios me evite todos los problemas? Dios dice, no se puede. Ahora, ¿por qué no se puede? ¿Cómo vas a disfrutar la vida que Dios tiene para ti, las fuentes de satisfacción, si primero no quita la amargura de tu corazón? ¿Cómo quieres disfrutar la vida nueva si quieres mantener las cosas equivocadas? No, no se puede. El proyecto de Dios es extraordinario. Pero primero hay que corregir el corazón, por lo cual voltea a ver el árbol, que es la cruz de Cristo, que puede sanar cualquier amargura. Y pídele a Dios que te transforme. Y pon atención y escucha a Dios, porque el que no oye es peor que el que no ve. A un ciego, si le dices a dónde ir, puede llegar a cierto lugar, pero el que no escucha está peor. Y si insistes en seguir tu camino, aunque Dios grite y te diga por dónde, no podrás llegar a Elim. Por esta razón, encontramos a creyentes que nunca han estado satisfechos en su vida nueva, y siempre piensan que les falta algo. Tienen meses o años en Cristo y el gozo y la paz y la satisfacción verdadera no llegan. Y un día, al final de la historia, cuando estén al otro lado en la eternidad, se darán cuenta que nunca disfrutaron a Jesús. Y finalmente te digo, hoy estás a tiempo de tomar la dirección correcta. Estás a tiempo de atrapar a tu viejo hombre y pedirle a Dios que lo encierre. Y entonces Dios irá haciendo lo que prometió, sanar cada área de tu vida, porque Él dijo, yo soy Jehová, tu sanador. Dios Santo, sánanos, sana a tu pueblo, sana nuestra individualidad, quita de nosotros la amargura y danos paz a nuestro corazón. Trata con nuestro viejo hombre, nuestro enemigo interior, y danos por fin el gozo de tener victoria rotunda sobre cada aspecto de nuestras debilidades. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Que Dios les bendiga.